Buenas tardes a todos. La Sociedad Teosófica les da la bienvenida a esta primera actividad del mes de agosto, que es parte de una secuencia de 3 actividades. Por tanto, nos vamos a encontrar en este mismo horario, con este mismo enlace, el próximo sábado 14 y el sábado 21. La actividad de hoy, titulada Mente y Corazón, ¿cuál es el camino?, está a cargo de miembros de Córdoba. Para los que no son de Argentina, les cuento que Córdoba está en el centro de nuestro país. Y ahora, sin más, le paso la palabra a Juan Manuel Massini, que va a coordinar esta propuesta. Podés habilitar tu micrófono, Juan Manuel. Muy bien, gracias Vilma. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Desde la rama Córdoba presentamos este tema que es Mente y Corazón, ¿cuál es el camino? La idea desde ya es que sea un momento para compartir, para poder reflexionar sobre estos dos conceptos, ideas, palabras que, si bien son de uso cotidiano, cobran un especial sentido dentro de la práctica y el pensamiento teosófico. Y la idea es poder desnaturalizar un poquito este uso y tratar de encontrar cierta profundidad en relación a lo que nos convoca. Yo voy a hacer las veces de coordinador en este encuentro, solamente para tratar de controlar un poquito los tiempos y no perdernos del eje. Y los hermanos de rama van a tomar la palabra y van a guiarnos un poquito e introducirnos en la cuestión. Entonces vamos a participar con alguno de ellos, como Alicia Salinas, con Manuel Farinich y Eduardo Gramaglia. Después de esto, después de que vamos a hacer una suerte de intercambio, de algunas preguntas entre nosotros, de alguna manera la posibilidad de un feedback en lluvia de ideas, y después, en un último momento, vamos a abrir el micrófono como para poder plantear reflexiones, preguntas, cuestionamientos, ideas que vayan surgiendo participativamente. Bueno, Eduardo tenía unos problemitas de conexión, ya seguramente va a poder encontrarse participando. Ahí lo estamos viendo a través de Alicia, en esta suerte de enroque tecnológico. ¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, muy bien. ¿Vos? Sí, se escucha. Lo que pasa es que nunca me pasó que no pueda entrar con el Zoom, y ahora estoy acá con el celular. Así es. Sí. Y básicamente, bueno, esto se trata de que empiece a circular la palabra en torno a estas ideas. Habíamos pensado en comenzar a transitar por las cuestiones que tienen que ver con este concepto de la mente. ¿A qué nos evoca? ¿Qué estamos diciendo con esto? Yo creo que si con este tema nos enfrentamos a veces con los problemas típicos. Bueno, en realidad se trata de cómo definimos las cosas, ¿no? Me parece que si es algo a lo que nos invita toda esta sabiduría antigua es a buscar significados más profundos. Pero me parecía entonces que eran dos los problemas, porque primero que nosotros relacionamos generalmente el corazón meramente con sentimientos y hablamos un poco del concepto de la mente, al cual la relacionamos con el intelecto, la razón, y en cierta forma como una especie de almacenamiento de datos. La sabiduría antigua nos invita a buscar significados más profundos. Y el otro problema justamente consiste en dividir el mundo espiritual, aislando lo que considera
concierne al conocimiento como si fuera algo separado, olvidando que el único sentido que tiene el conocimiento es transformar la vida. De otra manera queda como estancado, como una serie de datos curiosos que vamos acumulando. Y en el caso de la mente pasa esto, ¿no? Mente observo yo dentro de discusiones que se suscitan en torno a los miembros mismos de la sociedad teosófica. Seguir creyendo que la mente solo es percibir y pensar, ¿no? Y yo creo que la enseñanza antigua nos revela que justamente cuando se deja de pensar que se da el primer paso, porque a la larga ello implica transformar la mente en un campo en el que ocurran cosas maravillosas. Estas con una especie de influencia, de luz y de amor. Es decir, el reconocimiento de que en esencia somos esa verdadera individualidad, que a su vez es reflejo de una individualidad más profunda, que es la mónada, le llamamos mónada, es el nombre que la filosofía ha elegido llamar. Pero ese ser espiritual que llamamos alma, si investigamos un poco, se encuentra justamente inmerso en lo que llamamos manas o campo mental, ¿no? Yo creo que cuando nos aproximamos a estos antiguos conocimientos y vamos a hacerlo con cierta actitud, yo le llamo de misterio, y creo que voy al sentido más real del término, ¿no? Se dice, por ejemplo, la misma Blavatsky, cuando dicen que, por ejemplo, Manas es un misterio universal y que tiene que ver con el hombre mismo. Yo a veces investigaba estas huestes y jerarquías que se encuentran conectadas con este principio, de acuerdo, por ejemplo, a doctrina secreta, que a veces llevan nombres algo complicados, pero en la larga creo que descubrimos que siempre se relacionan con amor, con luz y con fuego. Es decir, claro, y tenemos esta energía tan particular que le llamamos energía mental de Manas, pero claro, una parte de esas energías se encuentran como comprometidas con la materia, identificadas con ella. Entonces, claro que surge nuestra mente concreta, nuestro raciocinio, por el que discernimos, pero por sobre todo, separamos y nos separamos. Pero existe una parte de las energías que también son igual esencialmente humanas, que se conectan con algo más interno en el hombre y que encima, nos dice la filosofía, constituyen un puente para que el hombre se dé cuenta de que es un ser espiritual, es decir, energía, a la cual llamamos energía mental, está comprometida en el reconocimiento de que somos seres espirituales, ¿no? Eso me parece que es un punto muy importante para darse cuenta, para alejar un poco este concepto de la mente meramente como el conocimiento. Entonces, disculpa Eduardo, ¿no? Por lo que decís, esta energía que emana cumple la función de unir y conectar, ¿verdad? De ser un puente entre el mundo espiritual y el de la forma. Realmente creo que estás dando la idea correcta, ¿no? Porque justamente para este tema de la mente y el corazón hay algo clave. Cuando muchas veces, hasta en la voz del silencio, se nos dice que hay que convertirse en el sendero mismo. Bueno, ¿qué es convertirse en el sendero? Implica, de cierta forma, tejer ese puente. Yo te estoy empleando inclusive la palabra tejer bien a propósito, ¿no? Porque uno en cierta forma, en cierta luz, con luz, inclusive la misma meditación lleva a tejer esos puentes subjetivos. Porque es un puente que se construye. Por un lado, sí, la meditación tiene lugar y contribuye, pero también es la acción derivada, o por lo menos dirigida, a lo que tampoco comprendemos que es el servicio, ¿no? Es decir, si hablamos de una construcción de un puente, al ser un acto de unión, algunos le llaman el matrimonio entre el espíritu y la forma, ¿cómo no va a ser un acto de amor? Si
justamente detrás de esa energía del amor se encuentra inclusive algo aún superior, más sutil y profundo, que es la voluntad y el propósito divinos, la vida misma. Pero aquí, cuando hablamos de la energía mental, está comprometida en una especie de unión amorosa entre espíritu y materia. De hecho, si nuestra personalidad, nuestra máscara o nuestra identidad externa en algún momento podrá reflejar esas fuerzas superiores que nosotros denominamos tríada espiritual, es justamente porque la mente mana es ese foco que permite que eso sea posible. Es decir, este lo que llamamos alma reside en las regiones de manas, ese que llamamos el observador, el pensador, conciencia pura, conocimiento puro, que a su vez, eso es lo más maravilloso, vemos que a su vez es reflejo de algo superior todavía, que es la vida misma, que es eso que justamente llamamos espíritu, ¿no? Entonces, yo preguntaría honestamente, a ver si nos preguntamos todos ahora, si pensamos en qué lugar de nuestros vehículos, nuestro cuerpo, se encuentra esa sede de esa superior inteligencia y consciente. Yo les pregunto honestamente, ¿diríamos que es el cerebro o más bien diríamos que es el corazón? Yo les dejo esa inquietud para que sigamos conversando. Cuando sentimos en nuestras fibras que somos seres espirituales, ¿lo hacemos con el cerebro o con las energías del corazón? Es decir, pensarse un ser espiritual encarnado es lo contrario de separarse. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por el esfuerzo. Entonces, manteniendo. Cualquier cosa, si me quedo sin batería, la conecto. Pero bueno, ya que yo lo sigo teniendo acá, chicos, para que lo sigan viendo, quiero intervenir. ¿Qué sería esto del corazón? Del corazón, claro, creo que recién, justamente, lo dijo muy bien Eduardo, es un matrimonio, o sea, es un acto amoroso. Yo reflexionaba y digo, cuando a alguien se menciona el corazón, cuando mencionamos el corazón, sea el órgano físico o metafóricamente, ¿qué idea es la que nos surge? La que es la de un centro, de algo que es potente en sí mismo, que tiene su propia fuerza, que irradia, porque esa es la potencia que tiene el chakra coronario, por ejemplo, o sea, de expandirse, o sea, es esa vía, ese canal donde esto que llamábamos la tríada, la voluntad, el amor y la inteligencia superior, se canalizan. Y reflexionar en eso y darnos cuenta de que es una verdadera fuerza benéfica en el mundo, hacia todo, porque es justamente lo contrario de la separatividad. La cuestión es que generalmente se asocia el corazón o el amor con una cuestión meramente emocional, ¿sí? Siendo que tiene esta otra posibilidad de trascender eso justamente, porque lo que las enseñanzas siempre dicen es que ese poder de Buddhi, del amor, puede enfocarse hacia la mente o hacia los sentimientos. O sea, tiene esa posibilidad dual, o sea, de posibilitarnos llegar a captar, obtener un conocimiento espiritual y un amor espiritual. Esa es la gran posibilidad que nos da. Alicia, entonces siguiendo un poquito esto que estabas diciendo, pienso, ¿no? Estudiamos acerca de los chakras o centros de energía y quizás haya una relación directa entre estas actitudes entre nuestras actitudes en la vida y estos centros, uno de los cuales llamamos corazón, aproximándome un poquito a esto que estabas diciendo. Sí, incluso, bueno, después Eduardo puede intervenir un poquito más,
con respecto a este pasaje en los chakras, ¿no? Pero indudablemente esto está muy unido a otra indicación que se da en lo que es el sendero espiritual, y es ¿por qué se habla de tener, o sea, de llegar a tener una mente abierta y un corazón puro? ¿Por qué debiera ser así? ¿Y cómo podríamos alcanzar esta comprensión? No sé si quieren que la dejemos para más adelante, para la respuesta. Una cosita más como, Sí. como para redondear un poquito esta idea de corazón. Uh-huh. ¿Va más allá del órgano físico? Y sí, obviamente, pero tiene su importancia el órgano físico. Fíjense que pensando en esto, es el que irradia o lleva, hace toda la circulación de la sangre. Recibe y distribuye, transforma y distribuye. Y está muy... Sí, Eduardo. No, justamente que a veces es hasta desalentador a veces darse cuenta cómo uno conoce tan poco acerca de este sol de nuestro sistema, porque en realidad es como el sol en nuestro sistema, ¿no? Uno piensa en el sol como un dador de vida, un depósito de energías vitales eléctricas, ¿no? Que es como el corazón que pulsa en todo nuestro universo. Imaginemos la cantidad de huestes que realiza el sol bajo su influencia. Y bueno, el mismo corazón físico del cual yo estoy convencido, y siguiendo un poco de sugerencias de la misma sabiduría antigua, de que ni siquiera la ciencia conoce todas sus funciones. Y por supuesto hay toda una circulación a través del cuerpo, ¿no? Pero quizás yo pensaba, hasta las mismas alegorías, hasta la misma alegoría de Cristo que nace en una caverna del corazón, está clarísimo, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde localizamos el nacimiento de la conciencia de ser un ser espiritual si lo pensamos en función de cuerpos, estos vehículos, ¿no? Que bueno, uno cuando habla más en esoterismo del corazón se refiere más al corazón etérico, es cierto, ¿no es cierto? Pero justamente desde el ángulo de las ciencias esotéricas, uno piensa, ¿no? El amor y la intuición o buddhi, razón pura, son prácticamente términos sinónimos. Entonces, en este sistema solar, el amor es el motivo subyacente a la manifestación. Y motivo presupone propósito, por lo tanto, el corazón también incluye un llamado a la acción, ¿no? Y a veces hablamos de elevar las energías, decía recién Alicia, ¿no? Pero justamente el puente, de acuerdo a cómo lo pinta la sabiduría esotérica, entre el plexo solar y el corazón no es cualquier puente, porque en realidad es el portal entre lo personal y lo impersonal, tiene que ver justamente con nuestra identificación con eso que llamamos el ser superior, ¿no? Recordar algunos de los aforismos de los Yoga Sutras, ¿no? Cuando habla de la transformación de una especie en otra, no es cualquier transformación, porque involucra un cambio de energía muy profundo. Taini, me acuerdo que lo ejemplificaba como la del hidrógeno en helio o la transformación alquímica, ¿no? Pero a la larga también tiene una cantidad de implicaciones, porque de pronto a veces la gente pregunta, la doctrina secreta, por ejemplo, habla de planetas sagrados y no sagrados, de que nuestro logos como planeta no es sagrado, y está relacionado justamente con esas energías, porque evidentemente en un nivel incomprensible para nosotros, los mismos logos están tratando de hacer ese pasaje, están jugando con esas fuerzas, justamente, ¿no? Que es justamente por qué de pronto la doctrina secreta llama a ciertos planetas sagrados y sagrados, por ejemplo, porque esa misma entidad de ese planeta no ha logrado todavía esa transferencia entre el plexo y el corazón en esos niveles que ni siquiera comprendemos. Pero fíjense cómo el pasaje de lo que llamamos plexo solar
tener la situación inversa, a dar, es decir, que algo centrípeto se hace centrífugo, es dar. Y yo creo que recién cuando las energías del corazón se vuelven activas, lo que llamamos verdadero servicio tiene lugar, ¿no? Porque justamente es un lugar, el corazón, lo que le llamamos el corazón, con ese nombre que tampoco entendemos, es como un templo de la humanidad, no pertenece a uno mismo, es justamente el punto en donde se concentran, se enfocan energías que permiten al ser humano contactarse con el todo, ¿no? Entonces, es justamente la joya en el loto de la que se hablaba, ¿no? Fíjense qué importancia y qué, como decía Alicia, qué diferente de algo tan meramente emocional que es el corazón. Llega muchísimo más. Sí, se hace un poco se nos hace un poco más fácil la relación entre esto que están hablando del amor y el corazón. Pero, y en torno a la mente, en torno a lo mental, ¿cómo sería esto del amor? ¿Me permití la palabra, Juan Manuel? Sí, por favor, claro, por supuesto. Recién Eduardo hablaba de la joya en el loto. En realidad muchas veces en el campo del ocultismo y sobre todo en los tratados antiguos de Oriente, de China, el Tíbet, no se referían al corazón como el chakra del corazón. Hola Eduardo, qué suerte que te tenemos ahora. Genial. Bueno, sino a lo que acaba de referirse Eduardo, que es la joya en el loto. ¿Qué es la joya en el loto? Hay una cámara secreta pegada al corazón que es la pura radiación del Atma, es la pura radiación de la conciencia nirvánica en el hombre. Ese asiento de la conciencia no depende de la voluntad de la personalidad, ni puede modificarlo, ni puede trascenderlo, ni puede utilizarlo como canal si no ha entrado en un sendero muy específico. Y tiene una evolución particular que tiene que ver con el camino del corazón, no como el amor. Les voy a contar algo. Ayer estaba en un café, acá en Capilla del Monte, y le comentaba a un amigo, un vecino, de lo que íbamos a hablar hoy, y le digo, ¿vos qué opinás? Y me dice, mira, dice, es muy fácil, me dice. Yo pienso con el corazón y siento con la mente. Bueno, le digo, bueno, está bien. Yo creo que recién se refirió Alicia al tema de los escalones de oro de HPB. Creo que casi todos lo conocen, pero los voy a volver a recitar. Vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos. Dale, Alicia, ¿cuál era? Afecto fraternal. Afecto fraternal para el condiscípulo, presteza para dar y recibir consejo, instrucción, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad una vez que hemos puesto nuestra confianza en ese instructor y creemos que él la posee, maravilloso ánimo para soportar las injusticias personales, enérgica declaración de principios y mirada siempre fija en el ideal del progreso y de la perfección humana que nos plantea la ciencia científica. Tal es la escala de oro por cuyos peldaños el aspirante debe ascender para llegar al templo de la sabiduría divina. Desde un punto de vista, hay dos escalones que nos tocan muy de cerca hoy. Uno de ellos es mente abierta y el otro corazón puro. Y yo pregunto a todos ustedes, ¿qué significa mente abierta? ¿Una mente que no está atada a prejuicios y creencias? ¿Una mente que no está atada a dogmas, a normas estrictas?
Es una mente que no se obnubila con sus propias creaciones. Es una mente no fragmentada. Y en cuanto a corazón puro, ¿qué es un corazón puro? Fíjense que no estoy dando definiciones, estoy haciendo preguntas. ¿Qué es un corazón puro? ¿Se refiere a un sentido de darse del que estuvo hablando hace un rato Eduardo? ¿Significa que está más allá de nuestros egoísmos, de la maldad y del odio? ¿Significa que las motivaciones que nos impelen a la acción, a obrar, son cristalinas? ¿Son puras? Independientemente del mundo de acciones en el que nosotros estamos desenvolviéndonos. Verdaderamente la mente conceptual trabaja con las particularidades, con las asignaciones y con las características que les damos a cada proceso, a cada fenómeno, a cada objeto, a cada cosa. Es una herramienta formidable de análisis que no debemos dejar de utilizar. No estamos hablando aquí de si es útil o no. Yo creo que nos ha sido muy útil, nos seguirá siendo útil para cumplir determinadas funciones, pero no todas, sobre todo algunas de las que estoy hablando Eduardo. Ahora bien, en realidad prácticamente ninguno de nosotros conoce el rayo puro del manas inferior. Desconocemos qué es ello, porque en realidad no se manifiesta de otra manera que como se estudia en los centros teosóficos como kamamanas. Así que las formas en las que construimos nosotros, nuestras percepciones, las formas en las que manipulamos y generamos imágenes mentales por la transformación de esas sensaciones y emociones, pasan por ese complejo kamamanasico. Y prácticamente para la mayoría de nosotros somos inconscientes de ese rayo puro de conciencia mental inferior. Así que cuando pensamos siempre está asociado a emociones y siempre está asociado también a sensaciones. Entonces, esa mente kamamanasika puede ser una mente abierta. Porque si nosotros decimos que mente abierta es la posibilidad de no dogmatizar, de no atarnos a una creencia, de manejar distintas hipótesis, de poder ser ecuánimes en el sentido de poder dar un principio de investigación a través de la entidad que a cada pensamiento le podamos dar en el mismo nivel, hasta llegar a una resolución, hasta llegar a una conclusión. ¿Eso es mente abierta? Entonces, permítanme decir algo que también en parte se refirió Eduardo. Aparentemente, para la teosofía Manas es Mahat, el Mahat universal. Y Mahat es la forma de Brahma. Y Brahma es lo que ha generado todo esto. Desde ese punto de vista, podríamos asimilar a Manas con un océano ilimitado. Pero ¿qué ocurre con esa mente con la que nosotros estamos permanentemente trabajando, que es el complejo kamamanasico? Imagínense el movimiento de las olas y del océano, sin fin. Y dentro de ese océano generamos un torbellino. El torbellino es la construcción que nosotros hemos hecho de nuestra mente separativa. El movimiento de las olas y el océano representa la mente universal, donde están la mente de los dioses, de los seres, de los mahasidas, de los elementales, de los devas y de todo ser viviente. Pero el hombre ha construido
una estructura de separatividad con su propia mente, por la cual ha generado una perturbación en el continuo universal. Claro, el hombre no está viendo con la mente kamamanásica, no está viendo el movimiento del océano, está viendo el movimiento de su propio torbellino que refleja en parte la naturaleza del agua del océano. Entonces, desde ese punto de vista, una mente abierta, ¿qué sería? Sería la capacidad de calmar ese torbellino, de desarmar esa estructura de ahamkara, en el sentido de separatividad, y fluir en la mente universal con el océano. Muchas veces nosotros decimos que el árbol no nos permita, que no nos tape el bosque. Pero en realidad, la capacidad de poder tener una mente abierta tiene que ver con vencer la separatividad. Entonces, muchas veces... Sí, dale. No, justamente porque yo creo que ahí estás yendo a un punto importantísimo, Manuel. ¿Cuál es la función del hombre? ¿Cuál es la función de Manas en el hombre? Inclusive citaste a Brahma. Claro, ¿qué pasa con la función creadora en el hombre? Siendo parte o un reflejo de la mente universal, a cada paso, inclusive los mismos sutras del yoga nos recuerdan que el hombre está llamado a ser un creador consciente de formas mentales. Tiene que actuar utilizando la energía de la mente y el gran discípulo lo puede hacer conscientemente, de tal manera de que cuando no exista esa unión con Kama, permite la creación consciente de formas mentales, de una forma ex profeso, que es justamente parte de su actividad. Y por eso se insiste tanto en diferenciar lo que decía Manuel recién, ¿no? ¿Por qué necesitamos diferenciar el pensador que somos verdaderamente nosotros, el campo mental donde ocurren todos estos fenómenos, que no es nada más que majar la mente universal, porque es universal la mente, y esos remolinos que producimos, justamente, que es lo difícil en la actividad del yoga, del Raja Yoga, justamente, ¿no? Cómo esto verdaderamente se conecta directamente con el camino espiritual del hombre. Sí, en realidad cuando en la voz del silencio se nos habla de abrir el ojo de la sabiduría, Dharma, no es otra cosa que el traspaso de la conciencia kama-manásica y de los reinos de la forma a los reinos arrúpicos, los reinos de la no forma. Blavatsky también lo explica. La capacidad espiritual es eso. Y sería la transferencia, la capacidad de poder compartir como si fuera una trama de vida, porque lo somos, nosotros no somos individuos separados en el universo, somos una infinitud de seres de distinto tiempo, cumpliendo cada uno nuestras funciones, y de esa manera estamos realizando ese tejido búdico que involucra a todos nosotros y a todas las funciones que tenemos. Muchas de nuestras funciones no son particulares ni personales, son colectivas, son de nuestra hueste. Desde ese punto de vista, somos el océano. Y como océano podemos participar de la mente de esas huestes anchojánicas, angélicas, del árbol de sabiduría. Teosofía, que significa sabiduría de los dioses, sabiduría divina, es la potencialidad y la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros, abriéndonos desde la radiancia del centro del corazón, que es el sí mismo átmico, justamente a dejar de percibir en el torbellino y hacer el océano. Y solamente el camino que se llama la doctrina, que en la voz del silencio se llama la doctrina del corazón, en comparación con la doctrina del ojo, que sería el dogmatismo, el ritualismo,
las creencias, la conceptualización sobre el universo, sobre la cosa, es decir, el pensamiento no es la cosa. Desde ese punto de vista, el camino de la doctrina del corazón comienza justamente cuando decidimos ser parte del océano, y la transferencia de conocimiento no es la acumulación de conocimiento. El instinto de separatividad nos hace creer que el conocimiento es incorporar elementos y cosas e información de multiplicidad de seres y de situaciones. Cuando, si formamos parte del océano, de la vida, de esa conciencia total, de ese Mahat universal, nosotros vamos a estar compartiendo y obteniendo, como Adán y Eva en el paraíso, con el árbol del conocimiento, el fruto que necesitemos, en el momento que lo queramos y bajo la situación que se proponga. Perdón, desde ese punto de vista, entonces, la teosofía viene a ser ese árbol del conocimiento y es ese océano. No es un cuerpo de doctrina de libros escritos por HPB, por Annie Besant, Bitter, Taimi, etcétera, etcétera, etcétera. No es eso. Es un árbol de vida viviente que representa la conciencia y la inteligencia de grandes mahasidas, de rishis, de maestros de sabiduría, de budas. Es la sabiduría acumulada del sistema que está a nuestra disposición para cuando podemos abrir ese ojo espiritual del alma. Y justamente yo recordaba cómo a cada paso las enseñanzas de la sabiduría antigua están recordando que este principio es un misterio universal, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre mismo es un gran misterio. A veces cuesta enfocar en esto, pero por lo que sugiere Doctrina Secreta es que prácticamente el centro del sistema constituye, no digo el hombre, sino la experiencia humana, en función de lo que no es humano todavía, que llegue a ese punto, y todo aquello que en cierta forma, aquellas conciencias han sido humanas, ¿no? Es decir, hay en esta energía de manas algo muy especial, especialmente en este sistema solar, ¿no? Y de alguna forma, ¿no? Está intrínsecamente conectada con este tema del corazón como receptáculo, como templo viviente de nuestra forma, como sede de esas energías aquí y ahora, ¿no? En esta encarnación. Por eso la enseñanza a cada rato recuerda el hecho del alma en su propio plano y el alma encarnada que está comprometida con la forma. Y una de las más maravillosas manifestaciones del corazón la tiene la voz del silencio, cuando habla de que el corazón no es esa tierra, ese paraíso de las brisas y la abundancia. El corazón es, en cierta forma, menciona esta hermosa metáfora de las semillas que están protegidas por la fría nieve, de los vientos helados. El hecho de esta luz, este fuego, ocultamente decimos frío, porque en realidad se trata de una protección de aquello que va a crecer, que va a brotar, ¿no? Es me parece una de las imágenes que puede parecer al principio muy mística y poética, pero que creo que tiene un contenido profundamente significativo a nivel oculto, ¿no? No creo que meramente estas expresiones de la sabiduría antigua se digan en una forma meramente poética para estimular solamente nuestra imaginación, sino simplemente están dichas con algún sentido particular, para que hagamos ciertas conexiones. Y creo que la conexión básica que tenemos que establecer es que cuando hablamos de corazón, hablamos de luz y de amor y de manas, y a su vez también está incluida la idea de que no estamos en ese nivel de la emoción,
sino que se trata de fuerzas aún más profundas, más espirituales, ¿no? Con aquello que lleva justamente a la elevación, ¿no? Y de ahí que la manifestación externa sea justamente un sentido de universalidad. Y llegamos a la conclusión de que básicamente nuestros objetivos contienen eso, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de fraternidad universal? ¿Meramente de que los hombres nos toleremos y estemos meramente de acuerdo? No. Aquí se trata de un concepto mucho más esotérico, mucho más oculto. Cuando hablamos de esoterismo hablamos de un conocimiento que transforme, si no, no es esotérico. Es meramente la curiosidad de tener unos datos más, que nunca llegamos a comprender en el fondo. Pero justamente si hablamos del corazón como el templo de la humanidad, estamos hablando de que es verdaderamente el lugar que podemos o afianzar o por lo menos conectar con este sentido de fraternidad universal y de universalidad más que todo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con vos. La compasión, la fraternidad, el amor, no son, como vos decís, una simple vía emocional. Son una de las formas más acabadas del estado de conciencia de integración en la unidad. Cuando nosotros abrimos la mente, es decir, una mente abierta de los escalones de HPB, está implicando que cuando dejamos la separatividad y entramos en la trama completa, única de la vida de todos los seres, nosotros podemos seguir no sintiendo amor. Muchas veces se dijo que la compasión es la forma más alta de la inteligencia humana. Es decir, es la capacidad de trabajar y movernos en ese océano de la existencia, en ese entramado en los que cada uno de nosotros está dando su esencia y está dando el fruto de su acción a todos los demás y compartiendo todo. Eso que muchas veces en muchos libros orientales se llama Amrita. Amrita, ¿cuál es el alimento de todos los seres? El Amrita. ¿Qué es el Amrita? Es el conocimiento volcado en la compasión y en la integración. Una mente abierta, entonces, es una mente integrada. Es una mente no fragmentada. La mente la fragmentan los prejuicios, el miedo, distintos tipos de emociones, esa estructura de que nosotros hablamos ahora que se ha hecho. La teosofía, la sociedad teosófica, busca conectar nuevamente el hombre, no solamente con su propio corazón, sino a través de su propio corazón, con ese camino secreto. No digo esotérico, porque el esoterismo, la palabra esotérico está un poco bastardeada. Muchas personas piensan que lo esotérico es leer libros y establecer conexiones para generar estructuras de pensamiento que no sean las del común denominador de la mayoría de las personas que circulan, y lo único que estamos haciendo es engrandecer ese yo separado. Cuando hay renuncia, hay discernimiento. Cuando hay discernimiento, hay renuncia. Una cualidad del hombre inteligente justamente es el desapego. Pero primero tiene que desapegarse de sus propias limitaciones, es decir, de sus propios contenidos. Krishnamurti ha dicho, lo último, Krishnamurti ha dicho, los contenidos, déjenlos, vienen de otros universos, Manvantara tras Manvantara, agregados de conciencia tras agregados de conciencia, los contenidos van a seguir su evolución, pero el hombre, la tríada espiritual, que conecta el mundo divino monádico con el mundo personal manásico, que es el campo de desenvolvimiento, es el próximo paso para nosotros.
ya que citaste esto, Manuel, creo que estaría muy correcto que, ya que esto se trata de una filosofía que le llamamos esotérica y que, como bien dijiste, el término está muy bastardeado, también yo quisiera agregar que hoy en día el término esotérico está muy estudiado inclusive dentro de las universidades. Hay, por ejemplo, y que sería muy bueno que nos pongamos de acuerdo también qué significa, porque toda la sabiduría antigua es profundamente esotérica. El tema es que lamentablemente se ha llevado esotérico al término de restringido a ciertos grupos, y eso no puede ser porque hoy la sabiduría está por todas partes y básicamente no tenemos las claves, pero está, ¿no es cierto?, disponible. Y hay un señor de la Sorbona que es justamente, que ha publicado un artículo y que justamente está tan de acuerdo con toda la enseñanza teosófica, y es bueno señalar a aquellos que en el mundo académico también acuerdan con la enseñanza oculta, que se llama Antoine Febre. Este profesor de la Sorbona en París enseña la historia del esoterismo y él ha definido al esoterismo mediante características muy curiosas. Él dice que primero, lo esotérico implica un conocimiento de correspondencias. Cuando uno, por ejemplo, habla de cómo arriba es abajo y compara el microcosmos con el macrocosmos, que es la sabiduría hermética de por sí, está hablando en términos esotéricos. También el esoterismo, dice, propone al hombre que la naturaleza es un enigma que él tiene que revelar, desvelar y develar. Y el tema es que lo más importante que él dice es que esa develación de la naturaleza interna, y esa es la cualidad fundamental del esoterismo, es la vivencia interna, y que si el conocimiento debe producir una especie de cambio o regeneración en el hombre. Si un conocimiento no produce un cambio o regeneración en el hombre, no es técnicamente esotérico, de acuerdo a este pensador, filósofo moderno, que está muy de acuerdo con toda la enseñanza teosófica. Y agrega otro significado, otros dos cualidades que también están muy relacionados con nuestro concepto de enseñanza antigua, ¿no? Primero, que el estudio debe hacerse al método comparativo, es decir, yo tengo que comparar conocimientos de diferentes filosofías, diferentes culturas, diferentes religiones, como hace justamente toda la literatura de la sociedad teosófica. Y finalmente, el fenómeno, ese cambio interno, esa drástica toma de conciencia que se denomina iniciación, y que implica que no está planteada como una especie de ceremonia externa, sino como un afianzamiento de los cambios que ya han tenido lugar en el ser humano, y por el cual, por medio de un acto de una gran inclusividad, se le abre un campo específico de servicio, ¿no? O sea que ni siquiera iniciación está conectada con algo muy ficticio, muy postizo, sino también tiene que ver como una culminación de esta máxima délfica de hombre, conócete a ti mismo. El iniciado es aquel que llegó verdaderamente y en el sentido más profundo posible, incomprensible para nosotros no iniciados, a conocerse a sí mismo. Digo porque hoy en día estos estudios están siendo tratados, inclusive en el mundo académico, en las universidades, y yo creo que la publicación de la doctrina secreta tuvo mucho que ver justamente en el siglo XIX, con todo este avance a estos temas, a la apertura, por supuesto, ante la cual el mundo se encuentra todavía muy escéptico, pero que ya están en plano, en una especie de mesa, puestos sobre la mesa, para que justamente el ser humano lo considere como parte de su desarrollo, ¿no? Por eso me gustó, bueno, aclarar que el término esotérico, yo creo que no tendríamos que tenerle miedo, a pesar que sí, realmente ha sido muy bastardeado, y entender cuáles son las implicaciones de un conocimiento verdaderamente esotérico. Creo que el centro es que el conocimiento cambia a la persona. Con respecto al esotérico, ese concepto que vos vertiste en cuanto a restringido, a selectivo, verdaderamente ha sido mal empleado. ¿Y en qué sentido una cosa es para pocos o es esotérica? Lo es en tanto y en cuanto tiene que trabajar y hacerse como un hecho experiencial. Es decir,
Si la sabiduría es un hecho experiencial, no es teórico, no formular teorías. Si estudio la doctrina secreta, no puedo pasarme 50 años parafraseando cada uno de los párrafos que está incluido, que escribió H.P. Blavatsky en la doctrina secreta. En algún momento la doctrina secreta, yo digo, es un libro de ocultismo esotérico, porque en realidad no redondea ninguno, no da conclusiones firmes de nada, y abre miles de vías de investigación y por donde el buscador puede transitarlas. Pero hay que transitarlas. Y el único que puede hacer el tránsito son nuestros propios pies. Sí, sí, Juan Manuel. Manuel, bien. Muy, muy interesante. Me quedaron una cantidad de preguntas de las que habíamos coordinado de hablar, pero se fueron contestando a medida que fueron hablando. Me gustaría ahora, en este breve tiempito que nos queda, que podamos pasar a las preguntas de los asistentes. Así que si hay alguna, bienvenida sea. Voy a habilitar los micrófonos para todos, para que puedan, ahora están habilitados, por tanto el que quiera hablar puede hacerlo, y si lo hace levantando la mano con los puntitos que tiene a su derecha, es más fácil para nosotros para verlos también. Quería preguntar si existe una memoria en el corazón. Tucu, nosotros con pelo largo y vos con pelo corto. ¿Cómo andan? Bueno, si existe una memoria en el corazón. Nuevamente, me parece que corazón, ¿no es cierto? Cuando en esoterismo hablamos de corazón, en primer lugar nos referimos, por supuesto, al centro del corazón, ¿no? A este centro que llamamos centro cardíaco. Este centro cardíaco, de alguna forma, está conectado mediante una serie de energías, dice la sabiduría antigua. Entre ellos, el punto de la vida, de la conciencia, del sutratma, llega hasta ahí. Y por supuesto que está muy conectado con este centro que llamamos, en el centro de Manas, la mente, lo que técnicamente se denomina cuerpo causal, donde reside justamente la memoria esencial, quinta esencial de todo lo que vivimos, ¿no? De alguna forma, me parece que la memoria del corazón, cuando inclusive algunos místicos han hablado de la memoria del corazón, ¿no? Tiene que ver en realidad está totalmente y esotéricamente conectada con esta universalidad del corazón, ¿no? Y que está conectada esencialmente con la mente humana. Son conceptos, me parece, muy, muy profundos y que tienen que ver más que todo con este aspecto más intuitivo que canaliza el corazón. Comparemos, por ejemplo, la memoria emocional. La memoria emocional que surge de los centros inferiores, cuando hay cierta memoria que tiene que ver con lo animal, en donde cierta reacción o estímulo está totalmente conectada con una reacción específica. Hasta los mismos reflejos condicionados de Pavlov, de los animales, están relacionados con cierto estímulo, ¿no? Estamos, me parece, cuando hablamos del corazón, en un campo universal. Es como el templo de la humanidad. Un gran místico había dicho que el corazón es como aquello que se le da en préstamo al hombre para permitirle ese contacto con lo superior. Es esa sede que tenemos aquí en este plano de la forma de aquellas energías universales que no pertenecen a la forma. Entonces, toda la memoria asociada con el corazón tiene que estar más que todo involucrado con un sentido de síntesis, que corresponde a la experiencia total de esta encarnación, no la experiencia personal.
Lo contesté de la forma que mejor pude, pero eso me parece lo que... ¿Puedo agregar algo, Eduardo? Sí, por supuesto, claro. Después de vos, Manuel, Emilce Gufanti había levantado la mano. ¿Sí? Vale. Yo creo que hay varias memorias. Parece un contrasentido. Hay varias memorias en el corazón, porque no el chakra cardíaco, sino el centro del corazón guarda muchos secretos para nosotros. Uno de ellos es la historia de nuestra alma. Ni siquiera en esta tierra. No estamos hablando de la historia de nuestras encarnaciones, de las semillas que han quedado de encarnación en encarnación en nuestro cuerpo causal. Estamos hablando de la memoria del alma. Y la memoria del alma está en ese centro. Ese centro nos puede contar las vicisitudes y las situaciones que enfrentó nuestro ego inmortal, que no son pocas, y las relaciones de nuestro ego inmortal, que no son pocas, porque no todos nosotros son las mismas, y internamente estamos construidos de la misma manera, ni somos lo mismo, y tal vez tampoco la misma humanidad. Hay varias humanidades, hay varias huestes, hay muchos grupos egoicos, inmortales, y están en la historia del corazón. Y justamente, Manuel, dicho a lo mejor en términos musicales, en el corazón está el secreto de tanto el rayo al cual el alma pertenece, como la nota musical, al color propio de cada uno, que corresponde a la verdadera individualidad, ¿no? Justamente uniendo con lo que decías. Emilce, ¿quieres preguntar? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, muy, muy interesante. La primera pregunta para Manuel es que me gustaría que me hable un poquito más sobre la cámara del corazón, esa que no se puede entrar por propia voluntad. Y a Eduardo me gustaría preguntarle de qué manera podemos intuir el rayo que tenemos, a que pertenecemos, y si esa sabiduría que nosotros sentimos en el corazón sería una comunicación o una intuición para podernos comunicar. Tal vez estoy diciendo algo demasiado volado, ¿no? No sé si telepáticamente, pero estar conectados con otra persona, de comprender lo que está por decir o que hable de justo lo que nosotros estamos necesitando escuchar. Bueno, cuando decimos que esa cámara secreta es el asiento de la conciencia en el plano físico, en el cuerpo físico, estamos diciendo también que esa es la razón por la que nosotros en el cuerpo físico trabajamos como una esfera causal. O sea, nuestra esfera causal, donde decimos que nosotros generamos en la acción distintos tipos de causas, ponemos a andar las cosas, es aquí donde podemos desarrollarnos, donde podemos hacer transmutaciones, donde podemos hacer trascendencias, etcétera, etcétera. Pero en esa pura radiación átmica que está ahí, está la potencialidad de desenvolver la conciencia en otra esfera causal. En otras esferas causales, en las cartas de los maestros explican que no hay una sola esfera causal, que nosotros la que conocemos como humanidad en la física, pero en la medida que el individuo, que el hombre se desenvuelve espiritualmente, abre caminos en otras esferas causales. No dice cuáles son, pero estamos hablando seguramente para nosotros a algo que aludió Eduardo hace un rato,
en que la otra esfera causal para abrir es rúpica, sin forma. La posibilidad de acceder a la apertura de lo que Blavatsky, no me acuerdo exactamente la palabra, pero dice clavar la conciencia en esa esfera causal rúpica, es lo que le va a permitir al hombre tener una mente abierta y abrir el ojo de sabiduría y compartir con los demás dioses como otro dios, como un nirvana menor, el conocimiento del continuo universal, del Mahat, de la mente universal. El tema es que aparentemente esa radiación átmica, todavía nosotros no la manipulamos porque no está totalmente integrada a nuestra constitución como seres conscientes. Se nos dará con la evolución. Gracias. Me preguntabas recién en ese sobre el rayo. Bueno, yo creo que me parece que en nuestro estadio aquello con lo que tenemos que conformarnos es admitir que todos pertenecemos a un rayo definido, a un grupo interno definido, que tiene que ver justamente, pero bueno, uno podría intuirlo, pero en realidad lo que yo he entendido de la enseñanza antigua es que justamente ese rayo, como le llama Blavatsky en la doctrina secreta, el planeta padre, porque ese rayo a su vez se conecta con alguno de los 7 planetas sagrados, etcétera, se conoce recién en este evento que llamamos iniciación y que, bueno, justamente llega cuando el hombre ha despertado una conciencia especial dentro de sí mismo, ¿no es cierto? Yo creo que hablabas también de todas esas posibilidades acerca del corazón, hasta mencionaste la telepatía. Yo no sé si de pronto le llamaría telepatía, porque me parece que ya eso está conectado con otros centros más de la cabeza, ¿no es cierto? Pero sí hablaría de que en el corazón está el secreto de la sincronía universal, ¿sí? Toda esta cuestión de esta armonía de acontecimientos, esto que conecta no solamente con el otro, sino con lo otro, y que de alguna forma hace y provoca esa identificación en nosotros con todo aquello, ¿no? Yo creo que esas son las fuerzas específicas del corazón. Y me parece que si uno podría, ¿qué consejo uno, no sé, da la enseñanza, qué consejo práctico acerca de eso? Y siempre creo que volvemos a la misma expresión, que es tan fácil de decirla, pero tan difícil de ponerla en práctica, que es cómo hacemos en actuar permanentemente como observadores. ¿A qué lleva el poder realizar ese acto profundo de voluntad de transitar la vida cotidiana como observadores, ¿no? Hay un gato que viene y que va. Es justamente el hecho de hacer este esfuerzo de estar... Imagínense a alguien que logra estar permanentemente observando desde un punto de vista, como decimos en Manas, alto, sin que impacten emocionalmente los acontecimientos. Imagínense una persona que camina por la vida resolviendo problemas económicos, laborales, familiares, pero con una conciencia permanente de ser un ser espiritual, encarnado aquí en la Tierra. ¿Cómo cambiaría todo? ¿No? Me parece que para esta sincronía del corazón que hablamos, ese sería el punto de partida, que no es nada fácil de lograr como acto permanente, porque implicaría que esto que hablamos de la meditación casi se vaya transformando en una especie de actitud cotidiana, ¿no? Que eso nos pone en contacto con lo que llamamos esa magia de la vida, que a veces parece que la vida puede ser o muy aburrida o de pronto puede tener tantos intersticios donde se filtra la magia. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación tan alerta, tan observadora, que inmediatamente nos identificamos con el pensador, con el observador, o sea que es en cierta forma eso, tratar de establecer un contacto con ese centro que llamamos alma, ¿no?
Yo creo que eso es un excelente punto de partida en el cual tantos han insistido de manera diferente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Realmente muy buena explicación. ¿Alguna pregunta más? Eduardo, tendrías que poner un poquito de tu música hoy, ¿no? Para que vibremos en el corazón. Es curioso porque en estos días estuve pensando de cuál es la música que vibra en el corazón y cuál es la música que vibra en las emociones, ¿no? Porque hay de ambas, ¿no? Bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Algún ¿Me permitís pensamiento? decir una cosita más sobre el corazón, Juan Sí, Manuel? claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Dónde brilla la estrella del iniciador único de este planeta, de Sanat Kumara, en el hombre? En la cámara secreta del corazón, aparentemente. Es interesante porque aún en las religiones, la figura de Cristo irradiando desde un corazón que ponen físico, pero digo, hasta en eso, ¿no? Si quieren y les parece, les comparto unas poquitas reglas de la voz del silencio que tienen que ver con el corazón y acercarnos a ese conocimiento, ¿no? Dice, y tiene que ver con lo que acabas de decir vos, Eduardo. Observa atentamente toda la vida que te rodea. Aprende a sondear de una manera inteligente el corazón de los hombres. Considera ansiosamente tu propio corazón, porque a través de tu propio corazón viene la luz única que puede iluminar la vida y hacerla clara a tus ojos. Estudia el corazón de los hombres a fin de que puedas conocer lo que es el mundo en que vives y del cual quieres ser parte. Observa la vida que te rodea en constante movimiento, en transformación incesante, pues está formada por los corazones de los hombres. Y a medida que vayas aprendiendo a conocer su constitución y significado, gradualmente irás siendo capaz de leer la palabra más grande de la vida. Gracias, Alicia. Bien, ya estamos finalizando. La hora y la tecnología nos ha corrido un poquito, pero con el esfuerzo que pudimos volcar hacia el encuentro, parece que las cosas te salieron bastante bien. ¿Me permitís decir algo más, Juan Manuel? Claro, claro que sí, por supuesto. Cuando en el primer objetivo de la sociedad teosófica se declara formar un núcleo de la fraternidad universal, ese núcleo que ha venido siendo sostenido por un grupo egoico durante edades en distintas civilizaciones, ¿no podría ser considerado un corazón? Y desde ese punto de vista, bueno, yo quería decir algo que es fundamental me parece, para los miembros, que somos muchos de los que estamos acá, con respecto a ese corazón. Que cada uno de nosotros tienda una mano a su semejante, como alguien nos tendió su mano a nosotros cuando con pasos débiles y temblorosos fuimos auxiliados. Que se iluminen la mente y el corazón del hambriento y del desfallecido.
Hermoso, gracias. Gracias, Manuel. La verdad que te ha constituido en un buen cierre de la idea que queríamos expresar hoy. Le damos muchas gracias a ustedes por haber estado. De parte nuestra, nos brindamos con el mejor corazón y cosas que se volcaron con nuestra mejor intención. Los esperamos cuando sea para seguir transitando juntos. Que tengan buen fin de semana y buena semana. Chao, hasta luego. Si me permitís, que antes de que nos vayamos, les cuento a todos, como dije en el inicio, que esta actividad de hoy es la primera de una secuencia de 3, por tanto el sábado a la misma hora y con el mismo enlace, nos va a encontrar aquí otra vez, y el tema es un interrogante bastante atractivo que dice, ¿cómo vemos la vida? Así que alrededor de ese interrogante vamos a trabajar la semana que viene y por supuesto están todos invitados. Y desde ya agradecidos de que nos hayan acompañado.